Paz a vosotros, hermanos y amigos. Bienvenido una vez más a nuestro estudio bíblico. Hoy vamos a estudiar qué hay acerca del infierno. Hay 3 lugares diferentes que mencionan la Biblia y muchos malinterpretan que los 3 es un mismo lugar de tormentos, donde día y noche están sufriendo los que murieron en pecado. Pero ahora vamos a ver por medio de la Biblia qué es realmente el infierno. La palabra Sheol en idioma hebreo es sepulcro. La palabra Hades en idioma griego es sepulcro. La palabra infernus o inferus en latín es sepulcro. También significa lugar inferior o subterráneo en latín. La Biblia nunca describe al infierno como un lugar donde hay gente viva quemándose día y noche. Consideremos algunas diferencias. En 2 Samuel 22:6, cuando las cuerdas del sepulcro me ciñeron y los lazos de muerte me tomaron descuidado. Aparece otra vez en Salmo 18:5, dice: ligadura de Sheol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. Y ya se dio cuenta que los dos versículos dice, en Samuel dice sepulcro, pero en Salmos 18:5 dice Sheol. Entonces es lo mismo, Sheol y sepulcro es lo mismo. En Hechos 2:27 que nos dice así: que no dejarás mi alma en el infierno, ni verás tu santo que vea corrupción. Este versículo que menciona el apóstol Pedro se encuentra también en Salmo 16:10. Porque no dejarás mi alma en el Sheol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Aquí en Nuevo Testamento aparece infierno, pero allí en Salmo 16:10 aparece Sheol. Entonces es el mismo sepulcro. Entendemos entonces cuando se habla del infierno se refiere al sepulcro. No es un lugar de tormento o un lugar de castigo. Encontramos otro pasaje en el libro de Judas 6, dice: y a los ángeles que no guardaron su origen, mas dejaron su habitación, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas hasta el día del gran juicio. En 2 de Pedro 2:4 aparece otra vez ese versículo, dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a las prisiones de oscuridad para ser reservado en el día del juicio. Aquí en estos 2 pasajes encontramos la palabra tártaros en griego, un lugar de oscuridad. No es Sheol, ni Hades, ni sepulcro. Me dirán, si no es sepulcro, ¿por qué Pedro dice infierno? Acuérdese que el infierno en latín también significa lugar inferior. Un lugar inferior quiere decir Dios lo dejó a esos demonios a un lugar inferior a Dios. Eso es lo que significa la palabra infernus. Un lugar inferior significa también sepulcro. En Apocalipsis 20, 13, 14 dice: el mar dio los muertos que estaban en él, y la muerte y el infierno dieron los muertos que estaban en ellos. Y el infierno y la muerte fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Aquí vemos también en Apocalipsis 20, 13, 14 diciendo que el infierno dieron los muertos que estaban en ellos. Aquí dice el infierno dieron los muertos. No dice que el infierno dieron los vivos. Si en realidad hay gente que está sufriendo en ese lugar y estarían vivos entonces, pero la Biblia nos dice que dieron los muertos que estaban en ellos, igual que el mar dio los muertos que estaban en ellos en el día del juicio. Entonces aquí se cumplirá la profecía de Malaquías 4:1. He aquí viene el día ardiente como un horno, y los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los quemará y no dejará raíz ni rama, dijo Jehová de los ejércitos. Aquí nos están dando una instrucción
que los muertos que estaban en el infierno fueron lanzados al lago de fuego, donde es la segunda muerte. Muchos predicadores dicen que todo es infierno, un lugar de tormento. Entonces, ¿qué es ese lago de fuego? Porque allí vimos que el infierno entregó los muertos que estaban en ellos. En Jeremías 19:6 dice: por tanto, he aquí vienen días, dice Jehová, que este lugar no se llamará más Tofet, ni valle de Ben Hinnom, sino valle de la matanza. Jeremías 32:35 dice: y edificaron altares a Baal, los cuales están en el valle de Ben Hinnom, para hacer pasar por el fuego sus hijos y sus hijas a Moloc, lo cual no les mandé, ni me vino al pensamiento que hiciesen esta abominación para hacer pecar a Judá. Este valle de los hijos de Hinnom era un lugar donde los israelitas iban a sacrificar sus hijos a Moloc, y una deidad, para que ellos, o sea, para ellos era un dios, es un dios pagano. Este lugar se convirtió en un basurero para los judíos, por ser maldito, porque ahí dice Valle de la Matanza. Cristo usó como una metáfora porque allí lanzaban animales muertos, incluso cadáveres de criminales, porque no merecían una sepultura digna. Y ese valle en griego es Gehenna. Nunca lanzaban animales vivos, mucho menos personas vivas. Gehenna está afuera de Jerusalén. Entonces Isaías 66:24 dice: y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a toda carne. Así que no debemos mezclar la palabra de Dios donde no tiene que ir, porque también aquí dice: su gusano nunca morirá. Entonces, si habrá pecadores eternos, también habrá gusanos eternos, porque allí dice nunca morirá. Pero todas esas palabras de Dios que está escrito, y hay que colocar, hay que ver. Por eso debemos de escudriñar las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque Seol, Hades, infierno, es sepulcro. Tártaros es prisión de la oscuridad, donde están encadenados los demonios, reservado para el día del juicio. No hay ni un ser humano está allí para ser atormentado. Es lugar donde están los demonios, reservado para el día del juicio. Ese es el lugar. Gehenna es el lugar, es el lago de fuego, donde serán lanzados. El infierno, los demonios que están en la prisión, el tártaro, que es la segunda muerte. Allí llegará a acabar todo. Por eso nosotros debemos de comprender que hay tres cosas, hay tres lugares que habla la Biblia aquí, pero los que malinterpretan la Biblia únicamente dicen que hay un lugar de tormento. No pueden identificar qué clase de lugar es. Aquí vimos que el Seol, Hades y infierno es el sepulcro. Aquí vimos que donde están los demonios encarcelados es el tártaro, es una prisión de la oscuridad. Ahora vemos Gehenna. ¿Qué es esa Gehenna? Es el valle de Hinnom, allí donde van a reunir Satanás a todas las naciones para hacer guerra contra los santos que están en el reino de Jesús. Por eso allí mismo, en ese lugar de Gehenna, como también llamado Armagedón en la Biblia. Armagedón quiere decir arma de Gedeón, porque allí reunió Gedeón también sus ejércitos para hacer guerra contra sus enemigos. En ese mismo lugar, allí va a reunir Satanás también sus aliados para hacer guerra contra los santos, y en ese lugar allí va a caer fuego de Dios sobre ellos y serán lanzados al lago de fuego. Jesucristo puso ese lugar como una metáfora para enseñar lo que va a suceder en el día del juicio, porque aquí vimos también que el sepulcro, o sea el infierno, entregó los muertos que habían en ellos.
No está diciendo que hay vivos allí. Por eso nosotros debemos de escudriñar las escrituras. El día del juicio va a ser lanzado, que es la segunda muerte. Van a morir allí eternamente, ya no van a poder sobrevivir. Eso es lo que significa la palabra de Dios que hay del infierno. Más adelante vamos a profundizar un poco lo que es la gehenna, pero en el otro estudio vamos a ver eso. Así que si quieres estudiar, síguenos aquí en Facebook. Esperamos al próximo estudio. Paz sea contigo. Mirad que nadie os engañe.